Oye País, buenas noches, Oye País. Yo soy Rudy González, gracias por su compañía como cada noche. Aquí qué bueno que me acompañan. Esta semana los temas de la guerra en Irak han sido el tema central de atención en el mundo, incluyendo la reunión del G7 en Canadá, que el tema central era también la guerra de Irán e Israel. Julián Roa habló con nosotros sobre ese tema y sobre otros temas de la política internacional. Como también otro tema trascendente esta semana fue la puesta en circulación de unos 81.000 millones de pesos, mucho dinero, para reactivar la economía nacional. Y además otras aristas del devenir de la economía con los informes del Banco Central y de organismos internacionales. Sobre este tema converso con Carlos Cuello y les presento estas dos comparecencias interesantes, tema internacional, tema económico, igual que en mi columna de esta semana en el Listín Diario, todo después de la pausa. Hace casi un año, el 7 de agosto de 2024, publicó un artículo en esta misma esquina de las páginas editoriales del Listín, en que bajo el título Una ciudad caótica, comentaba sobre varios de los problemas que afectan la vida cotidiana de los que vivimos y nacimos en este Santo Domingo bendito. Uno de los párrafos del artículo de Marras dijo: hay cables colgando por todos lados, que bloquean calles y aceras, y que uno no sabe si están energizados. Llamé al ayuntamiento y me dijeron que eran responsabilidad de las empresas de electricidad y las telefónicas. En Edesur me dijeron que los alambres eran de las telefónicas. En Claro me dijeron que los contratistas que les hacían trabajos eran quienes debían retirarlos. Se rebotan el problema y nadie hace nada. La semana pasada, un editorial del Listín Diario abordaba el problema en un editorial titulado El futuro no puede esperar, colgado de un poste, en que citaba cómo una turista de Viena estuvo en el país en estos días y quedó desagradablemente sorprendida de la telaraña de alambres colgantes que cubren las vías públicas. Estas calles presentan una paradoja peligrosa, porque mientras el mundo avanza hacia infraestructuras invisibles y seguras, aquí convivimos con ese enredo, que no solo afea nuestro entorno, sino que pone en riesgo vidas humanas a diario. No importan las denuncias y críticas. El ayuntamiento y Edesur compiten como inoperantes e ineficientes. A las telefónicas solo les importa ganar más dinero. Por ello, la gente es escéptica cada vez que les anuncian programas para resolver problemas, por serio que sean, como el caos en el tránsito vehicular o la inseguridad pública, por ejemplo. La Junta Central Electoral reiteró su advertencia a los partidos políticos, agrupaciones y movimientos sobre las consecuencias de iniciar actividades proselitistas fuera de los plazos establecidos por la ley, advirtiendo que dichas acciones podrían traducirse en la inadmisibilidad de las candidaturas involucradas. A través del presidente del órgano electoral, Román Jaques Liranzo, les recordó a los aspirantes y partidos que en febrero de este año la Junta Central Electoral emitió un comunicado en el que alertaba sobre conatos de precampaña adelantada detectados en diversos puntos del país y reafirmó que el organismo mantiene una posición firme respecto al cumplimiento estricto de los tiempos electorales. República Dominicana consolidó su posición como líder regional en la atracción de inversión extranjera directa por tercer año consecutivo, superando nuevamente a los países de Centroamérica y el Caribe en 2024.
según el más reciente informe sobre las inversiones en el mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNTAC. La directora ejecutiva de ProDominicana, Viviana Ribeiro Disla, destacó que el informe refleja la solidez y confianza que mantiene el país ante los inversionistas internacionales, incluso en un contexto global adverso, marcado por una caída del 11% de los flujos de inversión extranjera directa, debido a la desaceleración económica, la inestabilidad financiera y las tensiones geopolíticas. República Dominicana anunció que la aerolínea Air France reiniciará la ruta París-Punta Cana a partir de enero próximo. El ministro de Turismo, David Collado, informó en su cuenta de Instagram que desde enero hasta marzo de 2026, la empresa realizará 3 vuelos semanales. Con cada iniciativa vamos recuperando el mercado francés. Air France anuncia que volverá a Punta Cana para cubrir todo el invierno del 2026, destacó el funcionario. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó hoy que Teherán no mantiene conversaciones con nadie sobre la cuestión de los misiles, informó la agencia Fars. Además, el canciller señaló que en su país consideran a Estados Unidos socio y colaborador del régimen sionista en su agresión contra Irán. Añadió que en la situación actual Washington quiere celebrar negociaciones y ha enviado mensajes en varias ocasiones, pero hemos dejado claro que no hay lugar para el diálogo hasta que cesen las agresiones y la hostilidad. No mantenemos conversaciones con Estados Unidos, socio en este crimen, sostuvo. Los ministros europeos que se reúnen este viernes con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, en Ginebra, deben adoptar una actitud firme en la que demanden un completo final del programa nuclear y el desmantelamiento de su arsenal de misiles balísticos, señaló el embajador israelí ante la ONU, Daniel Meron. En una comparecencia ante periodistas, deben poner fin a las actividades terroristas de Irán en la región, señaló poco antes de que Araghchi interviniera en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que Israel se retiró a principios de año, antes de su reunión con los jefes de la diplomacia de Alemania, Reino Unido, Francia y la Unión Europea. La Fiscalía General y la Policía de Colombia están persiguiendo a la persona acusada de coordinar todo el plan para el atentado contra el senador y precandidato presidencial del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Este hecho fue cometido por un menor de 14 años durante un mitin político en el barrio Modelia, la tarde del sábado 7 de junio. Byron Trujillo Caballero, alias El Costeño, está acusado de haber estado dentro del vehículo en el que Catherine Andrea Martínez Martínez, una joven de 19 años detenida por el caso, le entregó el arma al menor de 14 años para que cometiera el crimen contra Uribe. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, qué bueno que nos acompañan. Conversamos con Julián Roa sobre la situación internacional. El tema de Irán e Israel sigue siendo el eje central de la atención mundial. Estados Unidos por involucrarse, el G7 fue desteñido y deslucido por el plantón final de Donald Trump y
El mundo sigue a las expectativas, ¿no es así, don Julián? Buenas noches, don Rudy. Cuénteme usted, ¿qué va a pasar finalmente en Israel e Irán? Lo digo porque Putin ha dicho que está dispuesto a servir de mediador, Sí. pero Trump dice que todavía el ayatollah está con vida, pero todavía. Ya. Y dice que se va a involucrar en el conflicto. De hecho, he estado involucrado siempre. No, pero en forma directa, diría yo. Bueno, mire, las relaciones entre el Estado de Israel e Irán, el Estado Islámico de Irán, o la República Islámica de Irán, ha sido una relación tensa en los últimos 30, 40 años. Inicialmente, la relación de hecho, una de las mayores poblaciones judías están en Irán. ¿Qué le parece? Sí, cómo no. Hay muchos judíos iraníes. La relación entre Israel e Irán en el periodo del Shah de Irán, de Mohammad Reza Pahlavi, fueron unas relaciones armoniosas, Claro. de relaciones diplomáticas fluidas. ¿Dónde viene la crisis? Bueno, pues necesariamente con dos posiciones. Primero, al ser expulsado el Shah de Irán y subir el Ayatollah Khomeini, que estuvo exiliado en París, Ruhollah Khomeini. cambia la posición con relación a Israel. Israel era lo más parecido a Reza Pahlavi y al mundo occidental. Hay que decir, hasta Reza Pahlavi, todas las empresas petroleras iraníes estaban en manos eran explotadas por empresas norteamericanas, en una gran mayoría. La Exxon, la Shell, la Mobil, eran las grandes empresas explotadoras del petróleo iraní. Con Reza Pahlavi, con el Ayatollah Khomeini, todas esas empresas son nacionalizadas. Claro. Por lo tanto, en ese punto comienzan las relaciones a ser tensas entre Israel y el Estado iraní. Y claro, otro que también trajo como consecuencia fue la guerra entre Israel con los países árabes, con los países vecinos árabes, desde la guerra del 67, la guerra del 73, del Yom Kippur, y ya había una posición de la ciudadanía iraní de apoyar a los grupos musulmanes, en este caso a los palestinos. Significa que Israel, inclusive en el año 91, se establece en la propia constitución iraní la desaparición del Estado de Israel. Eliminar al infiel, como ellos llaman. Sí. Ese es uno de los pilares del Islam, ¿no, verdad? La yihad islámica. Significa que para Irán, Israel no debe de existir, por un lado. Por lo tanto, inclusive con uno de sus presidentes, Ahmadinejad, llegó a plantear la idea de desaparecer el Estado de Israel. ¿De qué estamos hablando? Que hay una posición contra el Estado de Israel, innegablemente, por la posición palestina. Entonces Irán hasta ahora ha mantenido una guerra de baja intensidad con Israel. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho a través de los grupos opuestos a Israel. En el caso de Hezbollah, que es un grupo paramilitar, una guardia civil que está establecida en el Líbano, aunque tiene un gran apoyo de Siria, por supuesto, pero el financiamiento es meramente iraní. El mismo presidente Bashar al-Assad, que desde la presidencia de su padre, usted recuerda, ¿cómo se llamaba el padre? No recuerdo, apellido Assad, tenía una posición muy contraria a Israel, pero tenía un financiamiento de Irán. Y por último, por supuesto, los grupos de Hamas, que han sido grupos, y la hermandad islámica, que era en Egipto, toda la zona de Egipto, todo el Magreb africano. Irán ha tenido siempre esos grupos contra Israel y han actuado en contra de Israel. De hecho, y claro, un elemento importante es que con el inicio de la construcción del programa nuclear iraní, Israel entiende que no puede permitir que Irán pueda colocarse dentro del club de los países que tienen bombas atómicas. De hecho, ningún país árabe tiene bomba atómica, tengo una idea, ninguno. Bueno, lo tiene el Pakistán, perdón. Es el único país árabe. Y usted en el Pakistán la posición no es tan beligerante como los demás países árabes. Además de la poca influencia que tiene el Pakistán en el mundo exterior. Significa que permitir que Irán, que en cierto modo es el líder del chiismo en la interpretación musulmana, Israel entiende que es un peligro. Ha venido apoyándose en Estados Unidos para
tratar de eliminar el programa nuclear, que no es cierto, como dice el gobierno iraní, que la idea es tener una especie de fuente estratégica de energía, ¿no? Al final es construir una bomba atómica. Claro, claro. Y los científicos que ha utilizado, alemanes, franceses, canadienses, han sido científicos constructores de bombas, claro que sí. Hasta ahora las negociaciones con Estados Unidos se llegó a un acuerdo con el gobierno de Barack Obama, que fue luego ratificado por Biden, que era la de mantener controlado y vigilado el programa nuclear iraní, que se quedara solamente en la parte de energía. Pero con el gobierno de Trump se rompieron esos acuerdos, por supuesto, y se ha tratado de que sea la propia Comisión de Energía de Naciones Unidas y la Comisión de los Estados Unidos que supervise el programa. Irán lo decidió inaceptable y Estados Unidos le dio 60 días para firmar el acuerdo. ¿Cuál ha sido el resultado de la firma al cumplimiento de los 60 días? Los ataques de Israel a Teherán y por supuesto a la zona de enriquecimiento de uranio. ¿Puede variar ese escenario? ¿Puede Irán acogerse a lo que está demandando Estados Unidos? ¿Puede Israel entender que lo que está demandando Estados Unidos no le da confianza y puede seguir la guerra? ¿Qué puede pasar? Se dan las dos cosas. Israel es una especie de pivote norteamericano, pero con cabeza propia. Muchísimas veces Tel Aviv no responde a los intereses de Washington. Y es como el buen hijo, como el hijo malcriado, pero que usted le permite algunas cosas. Estados Unidos, por decisiones que haya tomado Israel, nunca ha ido en contra de Israel. Hay que decirlo. Esto puede escalar innegablemente. De hecho, el martes pasado, todo el escudo de protección de Israel fue sobresaturado. El famoso Iron Dome, como ellos le llaman, el escudo de hierro. Lo pudieron vulnerar. Dice que un 7%, pero 6%. Varios sistemas. Sí. Tiene el sistema ATAC, el sistema Patriot, que es norteamericano, y un sistema que han ideado ellos, el propio Estado judío, pero fue sobresaturado y varias bombas, varios misiles cayeron en territorio, tanto en Tel Aviv como en Jerusalén. Y hay varios muertos, hay más de 20 judíos muertos. Por supuesto que del lado iraní hay más de 200 iraníes muertos, tanto en Teherán como en la zona de enriquecimiento de uranio. ¿Qué puede pasar? Porque Trump ha dicho que la cabeza del ayatollah está a una decisión de él, por así decirlo. Pueden ser palabrerías, sí, claro, pero pueden valentonar también a los judíos y pueden decir, bueno, si los americanos dicen esto, vamos arriba. ¿Cómo bombardea Israel, que no sea con dron, cómo bombardea posiciones iraníes? Tiene necesariamente que ocupar el espacio aéreo de otro país. Lógico. O ocupa el punto más cercano es el espacio aéreo de Jordania y parte del espacio, o por lo menos el espacio aéreo iraquí. Sí. Irak es un país que se encuentra en una situación muy vulnerable. De hecho, Occidente todavía ejerce mucha influencia sobre Irak, porque un avión iraní, un avión caza de Israel, no tiene combustible para llegar hasta Irán. Utiliza un espacio aéreo, utiliza una especie de reabastecimiento de combustible y entonces ataca. Significa que en el conflicto no solamente está Israel, hay algunos países que de manera pasiva hay un apoyo a Israel y por supuesto hay otros que, como el caso de Rusia y China, están a la expectativa de qué puede pasar. Si escala el conflicto a niveles que, por ejemplo, pudiera cerrarse el estrecho de Hormuz, que es la salida del Golfo Pérsico, y por supuesto la ruta hacia el Canal de Suez y hacia el Mediterráneo, uno de los países más afectados va a ser China, porque el gran petróleo iraní es consumido en Beijing. Sí. Ni a Rusia ni a China le conviene una escalada del conflicto. Le conviene que el conflicto pueda llegarse a una negociación. Por eso Rusia habla de servir de mediador. Rusia e Irán tienen un compromiso militar, tienen compromisos militares. De hecho, muchos de los drones que se han utilizado en Ucrania son drones iraníes, de quinta generación, hay que decirlo. Irán ha logrado desarrollar una tecnología militar muy avanzada. No tanto como la judía, pero muy avanzada. O sea, que hay posiciones de fuerza de ambos lados. Por supuesto, hay una situación que lo mejor es una negociación. Una negociación. Sí.
¿Hay posibilidad de esa negociación? Sí, cómo no. Siempre están abiertas Sí, las posibilidades, pero parecieran muy beligerantes las dos posiciones, tanto de Irán como de Israel. De hecho, el movimiento de Estados Unidos de su flota hacia el Mar Rojo busca Con fundamentalmente... el Nimitz, que es un submarino nuclear. Nimitz, sí, busca disuadir la posición iraní. Irán tiene un problema, que la mayoría de las víctimas, incluyendo su jefe militar, han sido iraníes. ¿Qué sucede entonces? Que ese pueblo está altamente prejuiciado hacia Israel. La posición iraní es hacia afuera, pero es hacia adentro. ¿Cómo explicarle a ese pueblo que después de todos esos muertos hay que llegar a un acuerdo? Hay que buscar un punto como de ganar-ganar. Sí. Y un Estado que sea capaz de manejar esa negociación. Que en este caso podría ser Qatar o podría ser uno de los países europeos, Bruselas, Ámsterdam, qué sé yo, el mismo Holanda, cualquier país que pueda servir de mediador en este conflicto. ¿Cómo influye la escalada que ha tenido este conflicto en la guerra Ucrania-Rusia? Y lo digo porque Rusia es un eje importante de cara a Irán y incluso tanto así que Putin ha dicho yo puedo mediar. O sea, ¿cómo esto influye en esta guerra que parece de nunca acabar? ¿Usted recuerda la guerra siria? Sí, claro. La guerra siria duró más de 12 años. Sí. ¿Por qué no durar 12 años la guerra entre Ucrania y Rusia? Es un tema de desgaste. Ucrania ha perdido territorios que ya son irrecuperables. Es innegable. No solamente... pero Rusia se ha visto, por así decirlo, humillado ante un país más pequeño y un poquito más pequeño. No es un país. El país está peleando de frente. Rusia está peleando contra Europa. No, por eso está peleando contra los Estados Unidos. Está bien, pero quienes se llevan los logros militares son los ucranianos, por así decirlo. Ucrania ha perdido territorios irrecuperables. No solamente por la avanzada militar, sino porque sus ciudadanos no quieren ser ucranianos ya. Hay ciudadanos del Donbass que quieren ser, que ya han jurado y ya forman parte de la Federación Rusa. Por las razones que sean. Significa que esa negociación tiene que... De hecho, Estados Unidos ha presionado a Zelensky para que la negociación vaya por ahí. Zelensky podrá seguir negociando y consiguiendo un poco más de la negociación. Pero al final va a ser una guerra de desgaste. Se entendía que a lo interno de la Federación Rusa, Putin podía tener algún tipo de oposición que le generara algún tipo de desgaste a lo interno, pero la verdad es que no es visible eso. Sí. Bueno, en Colombia el senador Miguel Uribe Turbay está en una situación crítica, pero esto Uribe no es... Turbay. Es hijo de Diana y nieto del presidente Turbay. Pero esto no es solamente esto, sino lo que además ocurre en Colombia a todos los niveles, que desató una ola de violencia. ¿Qué puede pasar allí? Bueno, recuerda que las elecciones colombianas son el año que viene. El año próximo, sí, por eso estaba el presidente Petro quiere ir a una reelección. Sí, pues va a ser muy Tiene una sociedad muy polarizada. En esa sociedad polarizada él no gana con la izquierda colombiana nada más. Él necesita esa clase conservadora, esa clase media, que en cierto modo que es una especie de colchón. No es el uribismo, no es la extrema derecha, pero tampoco es la izquierda. Colombia el mayor voto es el voto de la paz, hay que decirlo. El colombiano se hastió de la guerra, se hastió de la guerrilla, de los paramilitares, se hastió de todo el mundo. Consiguió con el presidente Santos, Juan Manuel Santos, esos acuerdos de paz con la FARC y con el M-19. Principalmente. Y con las autodefensas colombianas. Eso no se diluye de golpe y porrazo. Todavía hay una parte de la FARC que es un grupo disidente. Hay parte del M-19, hay parte... Eso toma su tiempo. Pero con Uribe, la presidencia de Uribe, eso se ha exacerbado. Colombia ha vuelto a los dos extremos. De Uribe, no, de Petro. De Gustavo Petro ha vuelto a los dos extremos. Yo le dije a usted, yo estuve en Bogotá con la alcaldía de Gustavo Petro. Es un hombre honesto, es un hombre dedicado al bien común, pero es sumamente beligerante, hay que decirlo. Y es de posiciones únicas. Sí. Lo responde todo. Sí. Y le responde a todo. Todo, sí. Esta idea del decretazo, que él solicitó al Congreso la autorización para un referéndum, para tratar el tema de salud y el tema de seguridad. Creo que el tema de salud y el tema de seguridad. El Congreso
mayoritariamente opositor, se lo negó. Y él ha emitido un decreto aprobando el referéndum para el mes que viene. Por decreto. Ya de hecho hay una solicitud por parte del Congreso al Tribunal Superior de Justicia colombiano buscando la declaratoria de inconstitucionalidad. La Constitución del 91 de Colombia le otorga esa potestad al Congreso Nacional. Es una posición difícil. Lo cual es un enfrentamiento de él con el Lo Congreso. cual, por supuesto, con la muerte de este joven, del grupo conservador colombiano, la posible inhabilitación o debilitación de Petro para una reelección en la polarización pueda llevar a un candidato medio, que se encuentra una especie de conservador, un reformista, que no se ve, no está visible, pero que puede en el que surgir. falta del año podría surgir, claro que sí. ¿Gana Trump el pleito o el match que tiene con los protestantes que comenzaron en Los Ángeles y se extendieron por todo Estados Unidos? No, ese es un tema igual, como le acabo de decir. Donald Trump no es una persona, o sí es una persona, pero representa a un grupo en Estados Unidos que logró llegar al poder. The Rage, el grupo de la rabia, el grupo de que he perdido el empleo, el grupo que el inmigrante me lo ha quitado, el grupo que mi vecindario era tranquilo y ahora no. Pero ese grupo al final, esa rabia que hizo ganar a Trump, tiene un enemigo común, que es la economía. Sí. La economía norteamericana no está buena. No. Ni para ese grupo Para nadie. conservador ni para nadie. Pues esa economía, el mercado terminará derrotando a Trump. Esas movilizaciones necesariamente van a afectar mucho. Y recuerde que tenemos las elecciones de medio término el año que viene. Sí. Eso va a arrasar con el Congreso eminentemente republicano, un Congreso mucho más aún con la debilidad del Partido Demócrata, que es cierto, está extremadamente débil. Como partido, como institución, pero los líderes locales, estatales, tienen una claro, fuerza individual. claro. Y esta incursión en Los Ángeles ha potencializado el liderazgo de Gavin Newsom, Sí. que es el gobernador, pero era el que pudo haber sido el sustituto de Biden en vez de Kamala Harris. Esto le genera un nuevo aire a los demócratas. Eso es así. Pero la ofensiva que él ha desatado contra 3 puntos específicos, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, Sí, claro. los santuarios, por así Sí, decirle. la ciudad de santuarios. Sí, la ciudad de santuarios. ¿Será esto, habrá una nueva oleada de represión antiinmigrante o será simplemente una forma de decir, no me han vencido? Bueno, recuerde que él ha eliminado o ha intentado eliminar varios de los programas del TPS, Sí. del estatus temporal para los inmigrantes, por temas variados, el tema de seguridad para los salvadoreños, el tema del exilio para los haitianos, todas esas cosas. Y varios de esos TPS, la Suprema Corte de Justicia lo ha colocado en su mismo lugar. Ahora, el mes que viene, se derogó el tema de los haitianos. Significa que los haitianos, los venezolanos y los cubanos. Los cubanos. Fue ratificado la posición de Trump. Significa que eso va a generar mayor presión sobre esos países. Pero al final, lo que ha hecho Trump es por colocar sus mandatos en manos de la justicia norteamericana. Cristina Kirchner entra a prisión. Así es. Bob Menéndez entra a prisión. 11 años. Y asesinan una alcaldesa y su marido Sí. en México. ¿Qué está pasando? Bueno, en el caso de Argentina, lo de Cristina Kirchner era crónica de una muerte anunciada. Posiblemente sea una de las políticas latinoamericanas que más ha sobrevivido a las diferentes crisis, desde diputada hasta presidenta, Sí. desde presidenta hasta vicepresidenta, de senadora a presidenta, de presidenta a vicepresidenta y ahora diputada. Es una señora que ha sabido jugar su rol. Y ahora, por supuesto, ese populismo que ella lo exacerbó al máximo, le va a cobrar, la justicia le está cobrando. Por lo menos en la casa. Muchas de sus cosas se hicieron, muchas de sus políticas se hicieron. No me atrevo a decir que aunque ya la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia de una administración, de corrupción en su administración. Va a cumplir, tiene más de 70 años, recuerden. La justicia colombiana, la justicia argentina le permite cumplir su condena en su casa. Y ya lo dictaminó la justicia. Y Bob Menéndez
Bueno, Se derrumbó va a la cárcel ya, claro que sí. Ya entró a la cárcel ya. Sí, 11 años. Se derrumbó una estrella. Él alegó su tradición cubana, de que en Cuba las personas guardan el dinero en las cajas fuertes. Él no solamente tenía dinero, sino también lingotes de oro en las cajas fuertes. Y la mujer un Mercedes. Y la mujer habían recibido dinero prácticamente de varios países. A donde estuvimos involucrados incluso los dominicanos. Sí. Bueno, Él es muy cercano a la República Dominicana. Sí, por muchas razones. Razones que no es el momento para tocarlo. Además, no se hace leña del árbol caído. Así es. Gracias, don Julián. Qué buen repaso hicimos sobre la situación y yo espero que la semana que viene podamos tener buenas noticias de la confrontación en el Medio Oriente. Bueno, ojalá porque es preocupante. Que hayan acuerdos. Por eso, eso buenas noticias. Claro que sí. Que sea cualquier buena noticia, cualquier situación que baje la escalada que hay en este momento, es buena noticia. Igual con Gaza. Sí. Es horrible lo que está pasando en Gaza. Israel podrá tener un motivo, el motivo de las agresiones del 7 de octubre, pero es un genocidio lo de Gaza. Los 51 muertos en 51.000. No, 51 muertos en un tiroteo en una fila buscando alimentos, eso fue una cosa. Eso es desproporcionado 100%. Bueno. Gracias, amigos, por acompañarnos en este conversatorio sobre la situación internacional con Julián Roa, sin desperdicios como de costumbre. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Banco Central, a través de la Junta Monetaria, señores, ha anunciado la liberalización, por así decirlo, 81.000 millones de pesos. Eso es mucho cuarto, 81.000 millones de pesos. Un esfuerzo, entiende uno, desde fuera, para que se motorice la economía dominicana, que se ve como rezagada, como lenta en lo que va de este año. Razones tendrá el gobierno, el Estado, de que haya esa lentitud, si no hay dinero, si el dinero se está manejando con precaución, yo no sé, pero se siente. Y lo que dicen los expertos, los economistas, es que realmente hay una lentitud. Yo lo pongo con esa frase, yo no sé. ¿Qué significa esto para la economía? ¿Qué se busca? ¿Cómo se maneja esto? ¿Hacia dónde nos lleva? Carlos Cuello, ¿quién mejor que él para darnos esta explicación? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, ya se nota en la economía que hay una cierta ralentización. Hay factores, obviamente, que están limitando la posibilidad de crecimiento como estaba originalmente pautada, ¿no? Comentábamos la semana pasada incluso que el ministerio, ya no es ministerio, ¿no? Ahora Ministerio de Hacienda, había revisado las proyecciones a la baja. También las proyecciones de la economía global, las comentábamos la semana pasada, fueron reducidas por el Banco Mundial. En el caso nuestro, se está trabajando con un rango ahora más amplio, entre 3 y 4, sí, con una medida de 3.5, ¿no? Sí. El año pasado fue 4.95, valga decir 5. La tasa histórica, digamos, la tasa potencial de crecimiento de la economía dominicana es un 5%. Pero estos son tiempos especiales, matizados por lo que todos sabemos, con los problemas de la incertidumbre en la economía mundial, ¿no? Y obviamente el Banco Central ha logrado controlar la inflación. Tiene más de 20 meses, 24 meses creo, con una inflación dentro del rango meta, su objetivo de rango meta. Incluso ha logrado contener
los disparos en la tasa de cambio, que es otro elemento. También, sí, vaso comunicante, ¿no? Sí. También. Pero además, desde que comenzó este año, se ha estado muy pendiente a qué va a pasar con la tasa de interés de política monetaria. Se ha mantenido intacta. El año pasado, en el segundo semestre, se flexibilizó un poco más cuando se logró el control de la inflación. Pero a partir de enero tenemos un panorama mucho más incierto, ¿no? Entonces, es cierto que hay sequía. Los instrumentos de política monetaria son, digamos que, mecanismos que disponen todos los bancos centrales en el mundo, ¿no?, para incidir sobre la liquidez en la economía. Okay. Digamos que la misión del Banco Central es como manejar una compuerta, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado de que no la baje tanto que produzca sequía. Como dice la gente, hay una sequía. Sí. Y tampoco soltarle mucho o saber cuándo le suelta para que no hay un inunde, ¿no? Entonces, en este caso, se esperaba que el mecanismo que se iba a utilizar, son esencialmente 4 mecanismos, ¿no? Modificación de los tipos de interés, que es más conocido, que es más directo, ¿no? Las operaciones de mercado abierto, compra o venta de títulos del Banco Central, dependiendo de cómo quiera aumentar la liquidez o reducir la liquidez, ¿no? La modificación del coeficiente de caja, del encaje legal. Cuando sube el encaje legal, retira más dinero. Cuando lo baja, le deja más dinero a los bancos, ¿no? Y las facilidades de liquidez específica, ¿no? O coyuntural, ¿no? También puede facilitarle recursos a la banca a través de lo que son las operaciones de descuento y redescuento, de cartera o de títulos de activos fijos, ¿no? Entonces, fíjate, activo financiero, perdón. Entonces, fíjate que estos son los mecanismos que disponen no solamente el Banco Central de la República Dominicana, todos los bancos centrales en el mundo. El más expedito es el de la tasa de política monetaria, que habíamos dicho antes, que ante la realidad de que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, la ha mantenido fija, nosotros tenemos que mantener una cierta diferencia con lo que es la tasa de interés nuestra y lo de la Reserva Federal. Pero lo cierto es que las tasas de interés están un poquito altas, la economía está frenada, claro. El último informe del Banco Central, tuviste cuál es el crecimiento que llevamos, muy por debajo de lo que fue el año pasado para el mismo periodo, ¿no? Entonces, una manera de dinamizar la economía es inyectarle liquidez. O sea, hay política monetaria expansiva, política monetaria restrictiva. Digamos que ahora mismo la política monetaria, en un ambiente de mucha cautela, no ha sido expansiva. No. Y en una política monetaria de este tipo, pues las tasas de interés tienden a subir. Y cuando sube la tasa de interés o se mantiene muy alta, eso afecta a la inversión. Correcto. Afectada por demás por la incertidumbre. Correcto. El riesgo que te encarece el dinero también, ¿no? Así es. Entonces el Banco Central, utilizando en este caso lo que son las facilidades de liquidez, ha liberalizado, como tú bien destacas, 81,000 millones de pesos. El propósito, bueno, propiciar condiciones monetarias favorables y contribuir al dinamismo de la actividad económica. ¿Cómo se opera esta liberalización de los 81,000 millones? ¿A dónde va? ¿Cómo llega a la economía? ¿Cómo es el mecanismo, Carlos? No, a través de los intermediarios financieros. Los bancos. Claro. Bancos o intermediarios, de los diferentes tipos de entidades financieras del sistema, ¿no?, regulado. En este caso son 50 millones. 50,000. Vía el encaje. 50,000 millones. Vía el encaje. Esto reduciría en un 2.4% el encaje. O sea, el pasivo que los bancos tienen que llevarle al Banco Central por cada peso que reciben de depósito. Una pregunta ahí mismo. Si los bancos reciben esta inyección, por así decirlo, de tener más para su uso. Digamos liberalización. Sí, 50,000 millones. Para que llegue al público y dinamice la economía, ¿no debe haber también conjuntamente algunas acciones para una reducción de las tasas de interés? Porque si no, entonces los bancos lo van a tener ahí, pero si las tasas siguen altas o la gente entiende que
que no les resulta hacer un negocio, o sea, no estaría haciendo nada. Por eso, es para yo entenderlo. Hay tasas subsidiadas especiales Ah, para este tipo de recursos, Ok. 9% anual Ok, y plazo hasta de 2 años. ok. O sea, porque lo que tú dices tiene que estar, Sí, porque si no, no tiene sentido. O sea, Claro. es buena pero claro, si no llega, y podría, generalmente también se enfoca a sectores que se quiere específico. incentivar, Como sector se ha productivo. hecho- como se ha hecho otras veces para la vivienda, para sector agrícola, para qué sé Bueno, yo. 50.000 por ahí. Hay 14.000 millones que todavía están pendientes de lo que se habían liberalizado para las viviendas, Ah, ok. que se están, eso fue en el 2024, Y que no se ejecutaron, todavía están pendientes. están pendientes. Lo que Ah, te indica a ti que parece que la demanda de financiamientos se ha visto afectada, podría ser por la tasa de interés. Es lo que te digo, la tasa de interés, yo hablando con una de las gentes de los constructores de Acoprovi precisamente, decían que las tasas de interés tienen frenado, porque decíamos, ¿por qué ha reducido la construcción? Por las deportaciones. Lo estamos buscando, no, que también tenemos un tema con las tasas de interés. Sube mucho el costo, el precio, y entonces se hace más inaccesible, entonces no hacemos nada con tener muchas viviendas construidas de un nivel que no tiene salida. Aparte de la incertidumbre, la estabilidad laboral, o sea, hay muchos factores. sí, La tasa de interés no es el único, pero No, sí. pero es importante. Claro. Y 17 millones por aplazamiento de 6 meses de facilidad de liquidez que estaban originalmente previstos a retornar al Banco Central. O sea, se extiende por 6 meses más. Facilidad de liquidez anterior que ya debieron retornar al Banco Central, entonces se extiende por 6 meses más. Ok. Eso es lo que suma los 81.000 millones de pesos que van a impactar sobre la economía, que van a revertir la tendencia. Mira, aquí hay variables que no dependen de nosotros, que no controlamos nosotros. Sí, ¿no? sí. Y mira que hemos tenido suerte con el tema de los precios del petróleo, con esta debacle de Medio Oriente. Hasta este momento, por lo menos no nos ha... Uno tenía el temor de que esto se disparara y duplicara hasta los precios. Mira, sin embargo, el conflicto de Medio Oriente no va a ser indiferente. Va a No, claro, pero que uno pensaba en principio, cuando uno vio que al día siguiente se disparó 14% hacia arriba, uno dijo, bueno, esto va a ser indetenible. Sí, porque se podría buscar la balanza comercial con Israel, poco significativa probablemente, ¿no? O República Dominicana no le compra petróleo a Irán, Irán tiene problemas de bloqueo, ¿no? Sí, pero eso se repercute en todo el mundo. Una alta proporción del petróleo de Irán va a China, pero también se ha hablado del estrecho de Hormuz, por donde pasa más del 30% del petróleo, porque no lo controla Irán en su totalidad. No, pero ellos dicen que pueden boicotear. esa ruta. Exacto. Y aumentar ya la incertidumbre y aumentar los seguros, el riesgo, ¿no? Ellos han dicho incluso directamente, si atacan nuestra refinería. Pero no le conviene. No, pues ellos dicen, si atacan nuestra refinería y nosotros nos vemos afectados, nosotros atacamos el cosa. O sea, No le conviene porque de ellos por ahí que sale también. claro, pero en esta guerra ilógica, viéndola desde aquí, uno no sabe las cosas que son Todo es lógicas. posible. Entonces, eso agrega, como tú dices, incertidumbre. Irán está produciendo 3.3 millones de barriles de petróleo, lo que llegó a producir Venezuela en un momento determinado. Y como te decía, la tercera parte de ese petróleo va a China y otra gran parte para su consumo interno, ¿no? Ahora mismo Estados Unidos produce 13 millones de barriles diarios. Rusia 10 y Arabia Saudita 9. Para algunos economistas, ¿no?, el principal impacto que podría tener esta guerra es justamente un posible incremento, el incremento en los precios del petróleo, porque ya se está produciendo, ¿no? Sí. En estos días de mayo acá, Eso es una teoría de dominó, eso va no, de mayo influyendo. acá, WT ha subido casi $10. Claro. Hoy estaba subiendo como a $10, ¿no? Y el petróleo no hay que verlo solamente en la gente que consume vehículos vehículos de gasolina, sino que hay que verlo en toda la fase de la economía, del desarrollo. En promedio, el petróleo es el principal renglón de las importaciones dominicanas, Claro. individual. Claro. Representa alrededor del 20% de lo que son las importaciones dominicanas. Pero además, para la cantidad de petróleo que nosotros importamos, que son entre 100 y 110 mil barriles, 110 mil barriles diarios, ¿no?
estamos hablando de que por cada dólar que sube el petróleo, la factura petrolera nuestra, no queremos decir que ese dólar se va a mantener todo el año, porque son fluctuantes, ¿no? Pero eso impacta con 36.5 millones la factura petrolera nuestra. Pero además hay que irse a la política fiscal. Los subsidios representan una alta proporción de los desembolsos del gobierno. Claro. Porque el gobierno ha asumido el rol de subsidio generalizado para la salsa de petróleo. Sí. Eso nos favorece, llevamos años en esto, ¿no? Porque además nos manda un mensaje a la gente de que tenemos la necesidad de ser más comedidos con el uso, con el consumo, ¿no? Pero el gobierno lo ha asumido así como una forma de evitar, es verdad, tiene positivo que frena la inflación por el efecto inflacionario que tiene la salsa de los precios del petróleo, sobre todo los precios de la economía, ¿no? Pero sí nos está afectando, yo te diría, ¿no? Porque además también esto agrega más incertidumbre al panorama de por sí ya convulso de la economía global. Y eso se refleja. Se posponen decisiones de inversión, se posponen decisiones de consumo, se aplazan los viajes. Por ejemplo, tú lo pensarías 2 veces antes de viajar por la zona de... Claro. Una zona de mucho interés turístico, ¿no? Claro, pero... Uno se imagina volando en medio de No, estando en un hotel, además todo está en estado de guerra, estando en un hotel o en un sitio y te metan un bombazo. Hay aeropuertos cerrados también. Claro. Y, No, eso bloquea un país y una zona completa. Por eso te digo, o sea que el panorama mundial ahora mismo está muy más complicado. Sí. Más complicado. Y eso, lamentablemente, impacta a la economía. Sí, y tú también tienes una nota que habla sobre los niveles de inversión en la economía según los planteamientos del Banco Mundial. Sí, el Banco Mundial emitió un informe sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa. Los datos son hasta el cortado al 23, pero lo que reflejan esos datos es que la inversión extranjera directa está cayendo a los niveles de 2005 para las economías en vía de desarrollo, que son las que reciben más inversión extranjera directa, y a los niveles de 1996 para la economía desarrollada. De 1996. Y eso obviamente va a la par con incremento en lo que es el endeudamiento, porque cuando tú recibes inversión extranjera directa, tú estás recibiendo recursos que van a echar raíces. Claro. Sobre todo inversión extranjera directa, no financiera. No, directa, claro. Y obviamente que además agregan valor a la economía, porque no solamente la inversión, sino que detrás de esa inversión vienen empresas posicionadas en los mercados internacionales y traen conocimiento, tecnología, logística. Entonces eso preocupa, como es natural, esa situación, e incluso no es de extrañar que esto esté impactando lo que es el comportamiento en el crecimiento, la tasa de crecimiento de la economía mundial. El año pasado, en la economía de República Dominicana, aquí en el país recibimos unos 4.000 millones de dólares en inversión extranjera. Inversión directa, ¿cuánto más o menos es eso? No, la que el Banco Central nos revela es inversión extranjera directa. Directa, ese es directo. 4.500, ahora se proyectan 4.750. Así que ha ido en incremento. Va a depender mucho de todos los factores que hemos estado mencionando. Sí. En el caso nuestro parecería, ¿no?, que, como comentábamos la semana pasada, todos estos cambios podrían favorecernos por la cercanía a Estados Unidos. En cierto modo, y además de la estabilidad político, económico, social del país, que ya ha sentado bases, que no es una cosa de este año, sino que viene por tiempo. Sí. O sea, quizás algunos renglones, pero como tú dices, todos piensan en cómo vamos a invertir en este momento, no importa si vamos al Edén. Sí, la política arancelaria está incidiendo mucho también en todo esto. Claro, ese es otro factor. Son muchos factores. Sí. Y la guerra, los imponderables de la guerra, de cómo van a afectar, pueden ser serios. Por ese informe del Banco Mundial, ¿cómo dice que sería la reducción? ¿A cómo la proyectan ellos?
Mire, ellos dicen que la inversión extranjera directa, el dato, la economía en desarrollo recibieron 435.000 millones de inversión extranjera directa a nivel el año mundial. pasado. El año pasado, exacto. Y las economías desarrolladas, 336. En 2023, el nivel más bajo del 96 para las economías desarrolladas. Y para las economías, los 435.000 millones, ¿Y las el nivel más proyecciones bajo. que tienen ellos? No, a la baja. Sí, sí. A la baja. Sigue a la baja. Está baja. Sí, porque es que la inversión requiere de estabilidad, requiere de menos riesgo para tú poder generar el retorno de capital y, por supuesto, retornar parte de ese retorno para honrar lo que son los compromisos que tú asumes en los mercados financieros internacionales, que es donde se captan los recursos. Claro. Pues no la tenemos fácil, don Carlos. No, pensábamos que este año iba a ser mejor o menos malo, y la verdad que El panorama no pinta eso. nunca falta. El panorama no pinta eso. El panorama interno en Estados Unidos, el panorama en Europa con la situación de Rusia y Ucrania, el panorama en el Medio Oriente, el panorama en sentido general no es halagüeño. No es halagüeño. Cautela lo que se Sí, impone. señor. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en esta cita de esta noche. Analizamos el impacto en la economía dominicana con estas medidas que está tomando el Banco Central, que está tomando el Estado, y de cara a lo que está pasando en el mundo. Seguimos atentos a esto y cada semana don Carlos Cuello nos da ese análisis que nos pone en el contexto de lo que está ocurriendo. Gracias. Gracias de nuevo por su compañía. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.